queremos agradecer la gentileza del diputado nacional, doctor Carlos Alarcón, para poder conversar sobre este tema que tiene que ver con el órgano judicial, las autoridades judiciales, el proceso electoral que se ha truncado en esta gestión y lo que pueda representar. Así es que, diputado Alarcón, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa aquí en Televisión Universitaria. Muy buenas noches, Omar. Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. A ver, doctor Alarcón, yo quisiera ir por dos escenarios que quiero entenderlos bien y me imagino que la audiencia también. Primero, el escenario jurídico, es decir, hay unos contrapuntos, unas contraposiciones terriblemente marcadas. Entendemos que muchas veces la norma puede ser entendida de diferentes escenarios por los juristas, pero particularmente en este caso se habla de un bloque que dice que ninguna acción que se lleve adelante va a darle la legalidad a una instancia de autoridades judiciales. Y hay otro bloque que dice que no, que se tendrían que repensar alternativas para poder sacar al país de un vacío de poder en el órgano judicial. ¿Cómo podemos entender estas dos miradas, diputado Alarcón? Con gusto le explico, Omar. A ver, el contexto que estamos viviendo es el de un contubernio entre el Gobierno Nacional con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de generar esa sensación de vacío de poder para prorrogar a los actuales magistrados y consejeros en contra de lo que dispone la Constitución. La Constitución dice claramente en un artículo que estos magistrados y consejeros ejercen su función por el término de 6 años, que no pueden ser reelegidos y que vencen sus funciones por cumplimiento de mandato. Entonces, ninguna prórroga está dentro del marco de la Constitución. Si se la hiciera por una autoprórroga a través de una sentencia, que ese es uno de los caminos que pensamos que puede utilizar el gobierno con el Tribunal Constitucional cuando entremos en receso en los próximos días de fin de año, esa sería una sentencia prevaricadora por la norma que le acabo de comentar. Iría contra esa prohibición constitucional que no permite la prórroga ni un minuto. Pero el problema adicional es que por lograr esta prórroga inconstitucional, tanto el gobierno como el Tribunal Constitucional premeditadamente han generado esta situación de vacío de poder. Si usted toma en cuenta que a partir del 2 de enero del 2024 ya no van a estar en funciones estos magistrados y consejeros, y para llevar adelante una elección, tanto en la fase de votación electoral propiamente dicha como en la fase de preselección en la Asamblea, está hablando aproximadamente que necesita de unos 5 a 6 meses. Entonces, ese intervalo de tiempo de 6 meses es un tiempo donde se podría encontrar una solución que sea constitucional, pero solo para cubrir provisionalmente ese lapso de tiempo y no interrumpir el servicio de justicia. Porque usted sabe que el servicio de justicia, como cualquier servicio público, una de las garantías constitucionales que tiene es su naturaleza de ser ininterrumpido. Usted no puede interrumpir un servicio, por ejemplo, público de transporte o de hospitales o de escuelas. Lo mismo pasa con el servicio de justicia. Entonces, ahí sí existe una posibilidad, dentro del marco de la Constitución, de una solución o una salida, obviamente legislativa, que permita cubrir de manera provisional y muy corta ese tiempo de 6 meses para poder hacer una elección ordenada de acuerdo a lo que manda la Constitución por voto popular. Entonces, en estas dos posiciones, ante el vacío que afectaría el servicio de justicia, que conllevaría una interrupción del servicio de justicia por varios meses, la alternativa constitucional para mí es encontrar la salida sin violar la Constitución que te permita cubrir provisionalmente ese lapso aproximadamente de 6 meses. Ahora, diputado Alarcón, en términos de la legalidad, ¿cuál es la instancia que tendría que encontrar la solución a este conflicto? ¿La Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo? Bueno, en realidad hay 3 instancias que acá tienen que ver con este escenario que se ha generado hasta ahora. El Poder Ejecutivo, órgano ejecutivo, que se llama ahora el Tribunal Constitucional, que conjuntamente con el Ejecutivo nos han llevado a esta situación de vacío de poder para prorrogarse en sus cargos y convertirse en jueces de facto, sin legalidad y legitimidad, y la Asamblea Legislativa,
Entonces, como la Asamblea Legislativa es la que está encargada de llevar adelante por Constitución la fase de preselección, para que el soberano con su voto pueda definir los altos cargos judiciales, según mi criterio debería ser la propia Asamblea Legislativa la que disponga todas las medidas relacionadas con ese proceso electoral que garanticen, por una parte, que hagas elecciones ordenadas, elecciones adecuadas, dentro del lapso que corresponda. Por lo que te comento, yo calculo que se necesitan por lo menos 6 meses de tiempo, y a la vez que garantice el legislativo, la Asamblea Legislativa, que no existan acefalías, para que no se interrumpa el servicio de justicia y no se afecten derechos fundamentales, derechos básicos humanos que tienen que ver con el acceso a la justicia y con la justicia pronta, oportuna, eficiente y eficaz, como manda la Constitución. En resumen, según mi criterio, debería ser la Asamblea Legislativa la que dé esta solución al país, a pesar de que ha sido el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional que en contubernio nos han llevado a esta situación casi imposible o de casi callejón sin salida. Ahora, en ese escenario, entendiendo que, como usted dice, el Ejecutivo y de alguna manera las autoridades judiciales llevan a este escenario, yo me imagino que va a ser inviable que den la posibilidad al Legislativo de que ellos elijan por lo menos autoridades un poco más idóneas, no sé, sin tanto sometimiento político. Exacto, Omar, y eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere jugarse por la prórroga de los actuales magistrados y consejeros, sea a través de una sentencia de autoprórroga, que sería un prevaricato flagrante contra la Constitución, o sea a través de un decretazo. Porque fíjate que el diputado del presidente Cuellar ya ha presentado una ley el día de hoy para, por ley, habilitar la prórroga contra la Constitución. Obviamente esa ley no tiene ninguna posibilidad de sancionarse. Entonces, como ese camino prácticamente es inviable para el gobierno para conseguir la prórroga, descartada la ley, ellos van a optar por la autoprórroga con sentencia. Cuando nosotros entremos en receso los próximos días, esa sentencia que sería prevaricadora y delincuencial, o van a optar por un decretazo. Mi impresión es que el decretazo es un costo político muy alto para el presidente, porque ya está cargando el costo de haber inviabilizado estas elecciones judiciales. Entonces, mi impresión es que ellos van a tratar de forzar a sus secuaces del Tribunal Constitucional para que mediante sentencia cometan ese delito de prevaricato. Ahora, el Tribunal Constitucional de todas maneras no podría ser juez y parte, ¿sí? Porque estaría fallando de alguna manera a su propio favor. Entonces, ¿qué significaría esto legalmente? Tú has dicho lo más importante, no solo el ángulo jurídico, sino el ángulo ético. ¿Cómo es posible que entre los magistrados que están de salida, ellos mismos, para paralizar las elecciones, se hacen consultas? Ellos mismos se preguntan, el Tribunal Supremo al Constitucional, y el Constitucional, que también está de salida, se responde a sí mismo para prorrogarse. Esa es una total falta de ética, es un conflicto de intereses burdo, grosero. Obviamente, pues, que no deberían ni siquiera intervenir, todos deberían excusarse y decir: en esto no podemos emitir ningún fallo, que la Asamblea Legislativa cumpla con la Constitución conforme manda la Constitución. Es lo que deberían haber hecho, deberían habernos allanado el camino, deberían haber viabilizado al pueblo de Bolivia el camino para llevar unas elecciones judiciales decentes y ordenadas. Y en lugar de eso, han puesto piedra tras piedra en el camino para bloquear la posibilidad de tener una elección judicial conforme manda la Constitución. Yendo al escenario político, diputado, ¿es posible pensar que la oposición, lo que queda, Comunidad Ciudadana y Creemos, y eventualmente el ala radical pudieran ponerse de acuerdo en un proyecto, porque tendrían algún nivel de fortaleza, digamos, en el legislativo, para tratar de viabilizar lo que usted dice, una solución constitucional? Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo en beneficio del país es los que queremos, independientemente de su color político, Omar, quienes queremos evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros para que sigan siendo serviles al gobierno y esto se convierte en una dictadura gubernativa judicial,
donde si se prorrogan y se convierten en jueces de facto, el presidente va a obtener todas las sentencias que le interesen para hacer y deshacer el tablero electoral, judicial y constitucional en miras a las elecciones del 2025. Y con eso se funde la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, la primera decisión política, que legisladores y asambleístas del Senado y diputados queremos a rajatabla, como yo lo vengo haciendo hace años, evitar la prórroga de estos magistrados y consejeros. Esa es la primera decisión política. Y los que estemos de acuerdo que es la decisión política que necesita en este momento Bolivia, tendremos que encontrar la mejor salida legislativa que garantice tres cosas. Primero, evitar la prórroga de estos magistrados y consejeros. Segundo, garantizar elecciones judiciales transparentes y idóneas desde el punto de vista de la votación del pueblo en las urnas. Y tercero, evitar que haya una interrupción del servicio de justicia que se prolongue durante mucho tiempo y que se genere ese vacío de poder que afectaría a los ciudadanos en su necesidad de acceder a una justicia pronta, oportuna y eficiente. Diputado doctor Carlos Alarcón, le agradezco la gentileza, entiendo que usted tiene una actividad irrenunciable en este momento, le agradezco infinitamente la tolerancia que nos ha tenido, lo estaremos convocando en cualquier momento para seguir hablando. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, Omar. Un cordial saludo y hasta el próximo contacto. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. El doctor Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana, sus percepciones sobre este tema que realmente es importante y que seguramente va a tener todavía motivo de debate en el curso de los próximos días y yo me imagino meses inclusive.